vamos a ubicar, hermanos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 al 22. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 al 22. Estamos estudiando una serie que se llama Apocalipsis y los acontecimientos escatológicos. El tema de hoy, el tema número 17, se llama Jesucristo habla a la Odisea, la iglesia apóstata. La palabra de Dios, hermanos, dice así, Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Y escribe al ángel de la iglesia en Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que aman. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Hermanos, el tema de hoy es un tema muy importante. Déjenme decirles que cuando empecé a estudiar la serie de Apocalipsis y tomé la decisión de analizar cada uno de los capítulos e ir verso por verso, yo sabía que en algún momento tenía que predicar el mensaje a las iglesias, y yo espero, hermanos, aunque todavía voy a predicar un último mensaje la siguiente semana, yo espero que cada uno de los mensajes que hemos venido estudiando hayan penetrado nuestro corazón de tal manera que nos hayan hecho pensar, nos hayan hecho meditar en cuál es nuestra vida, en cómo está nuestra vida cristiana. De hecho, déjenme decirles, hermanos, a todos los alumnos que venimos presentando un examen, son 3 predicaciones y un examen, pero de los 7 mensajes de las iglesias no he hecho ningún examen, porque en esta ocasión la tarea es que ustedes me hagan un ensayo. Quiero que cada alumno del seminario me haga un ensayo de por lo menos 4 páginas, en los cuales ustedes van a explicar algunos aspectos que les voy a comentar posteriormente. Y hemos llegado, hermanos, hemos avanzado en cada uno de los mensajes a las iglesias y llegamos al último. Déjenme decirles, hermanos, que este último mensaje es el más fuerte. El mensaje a la iglesia de la Odisea es un mensaje que nos debe de llevar a sentarnos, a acomodarnos en nuestros lugares, a tomar nuestra Biblia, a pedirle a Dios, ¿verdad? Y a pedirle a su Espíritu Santo que Él nos tranquilice, nos abra nuestro corazón y nos haga sensibles a su palabra, pero no solamente que nos haga sensibles, sino que abra de tal manera nuestro oído y prepare de tal manera nuestro corazón para que si nosotros en algún momento, hermanos, hemos caído en alguna de las circunstancias que hemos estudiado hasta ahora, o incluso pudiéramos encontrarnos como se encontraba la iglesia de la Odisea, entonces nosotros hoy demos los pasos necesarios para salir de ahí. Y es que déjenme decirles, hermanos, que el mensaje a la iglesia de la Odisea es uno de los mejores ejemplos en la Biblia. Es el ejemplo más claro en la Biblia de hasta dónde un creyente, escucha, hermanos, el mensaje a la iglesia de la Odisea es un ejemplo de hasta dónde un creyente puede llegar a través de su vida cristiana a engañarse a sí mismo, creyendo que tiene una espiritualidad y que sin embargo delante de Dios es falsa. Es falsa, hermanos, hasta tal punto que si no toma una decisión contraria, una decisión de salir de allí, puede traer sobre sí mismo un gran juicio. Muchos cristianos venimos a la iglesia, estamos en nuestra casa, con nuestra familia,
convivimos con las personas, saben que tenemos a Cristo y a veces nos preguntan ¿cómo están? Decimos bien, bendecidos por Dios. Y sin embargo, si examinamos nuestra vida, nos vamos a dar cuenta como los hermanos de la Odisea, que todos tenemos menos la bendición de Dios. Porque nuestra vida quizás es una vida que no está ni siquiera un poquito cerca de ser agradable a Dios. El mensaje de Odisea, hermanos, es un mensaje que nos va a llevar en primer lugar, como cada uno de los mensajes que hemos estudiado, a escuchar algo. Hemos estudiado 6 iglesias hasta ahorita. Algunas tienen cosas muy buenas, algunas no tanto. Algunas, como la semana pasada, quizás no tienen una gran cosa, pero tampoco se les puede encontrar todavía por allí un punto bueno. Pero vamos a ver el día de hoy, hermanos, que el mensaje de la iglesia de la Odisea es un mensaje en el que la iglesia no tenía nada bueno. No había nada bueno en esta iglesia, no había un punto que rescatar. Pero también, hermanos, para ánimo del corazón de todos ustedes, vamos a ver el día de hoy cómo en medio de la carta más dura que hay en la Biblia para la iglesia, también está la muestra más grande de amor y de misericordia de Dios. Es algo muy hermoso. Es algo que quizás si uno no está familiarizado con el estudio de la Biblia, uno no podría comprender. Vamos a ver cómo en medio de la carta más dura y más fuerte, hermanos, de Dios o de Cristo, está también la más grande muestra, gracias, hermano, de amor y de misericordia para con Él. Sí. Entremos, vayamos por partes. Versículo 14 al 16. Él reclama y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Ahora, hermanos, toca el turno en esta mañana hablar acerca de una congregación que se encontraba, hermanos, en un lugar conocido como el Valle del Río Rico. Estaba aproximadamente a 80 kilómetros al sureste de Filadelfia, cerca de un lugar llamado Colosas y también, hermanos, de Hierápolis. La Odisea es un nombre que significa, o es un título que significa gobierno del pueblo. Vamos a conocer algunos aspectos interesantes. El fundador de la Odisea, hermanos, dice la historia que el fundador de la ciudad fue un rey seleucida llamado Antíoco II. Este hombre gobernó aproximadamente en el año 261, entre el año 261 al año 246. Esta ciudad no se llamaba la Odisea. Este rey Seleuco tenía una esposa a quien amaba mucho y se llamaba la Odisea. En honor a su esposa, este rey le pone a la ciudad el título de la Odisea para honrar el amor que él tenía para con su esposa. Sin embargo, este rey, hermanos, con el tiempo conoce a una princesa y se termina casando con ella. Se divorcia de su esposa y la repudia. Quiere repudiarla, la echó de casa. Gracias, hermano. Repudia a su esposa, la echa de casa, la manda a desterrar a un lugar llamado Éfeso. Y allí en Éfeso, hermanos, la Odisea empieza a crear una sensación de odio hacia su esposo, de enojo hacia su esposo. Ella sabía que en algún momento la vida le iba a dar la oportunidad de poder vengarse de su esposo, porque además la había corrido a ella, había corrido a su hijo Seleuco, hermanos, que tenía derecho al trono, y él estaba muy tranquilo con su amante. Sucede que a través del tiempo, hermanos, este rey manda a traer de nuevo a su esposa a casa, con el propósito de que ella vuelva al hogar, entre comillas, que le pertenecía. Y vamos, le pertenecía, pero él la había hecho. Y cuando la Odisea vuelve a casa, hermanos, dice, esta es la oportunidad que yo había estado esperando todo el día. Y entonces envenena a su esposo, envenena a su amante, envenena al hijo que había tenido con ella, toma a su hijo y lo sube al trono. Y así le paga, hermanos, el honor, ¿verdad? O, como queramos verlo, el honor de haberle dado el nombre de ella a la ciudad, o bien su traición, como queramos nosotros, hermanos, entender. Lo cierto es que la Odisea, hermanos, a través de su historia, ha tenido cosas muy interesantes. Yo quiero tomar únicamente las que son útiles para nosotros como estudiantes de la Biblia. Y por ejemplo,
una de las cosas importantes es que en la historia, hermanos, la Odisea llegó a ser la ciudad más rica, más opulenta y más distinguida de toda la región de Asia. Vale, luego. La Odisea, hermanos, llegó a ser la ciudad más rica, más opulenta, más importante, más grande de toda, hermanos, la región de Asia. Había muchas cosas que le favorecían. Por ejemplo, creo que no noté esto. Por ejemplo, al estar en un valle, está bien, es una buena idea. Al estar en un valle, hermanos, la tierra de la Odisea es una tierra muy fértil. Yo no sé si ustedes han ido algún día, hermanos, a provincia, a donde corre un río o corre un lago. Normalmente hay mucho pasto, la tierra suele ser buena, suele ser muy fértil. Toda la tierra, hermanos, si ustedes se dan cuenta, en la parte de abajo, en el mapa pequeño que está aquí está el río. Entonces, eso hacía que la tierra fuese muy buena, los pastos eran muy buenos, eran los mejores para criar ganado, especialmente ovejas. Se sabe, hermanos, que en la Odisea, los odecenses habían especializado en la cruza de un ganado, hermanos, que producía una lana negra. En aquel tiempo, hermanos, la lana negra era de una excelente calidad, de un brillo extraordinario. Su precio era muy alto, pero no había ningún problema, porque los habitantes de la Odisea eran personas ricas. Un habitante de la Odisea podía ir por la calle luciendo un buen abrigo, una prenda femenina o masculina, diciendo que era la que había sido, hermanos, fabricada por sus mejores artesanos con la mejor lana. Vestirse, hermanos, con la lana de la Odisea era símbolo de estatus. Por ejemplo, ¿verdad? Si hoy nosotros podemos ir por la calle y ver a una persona, quizás como su servidor, con un traje, ¿no? Pero el hecho de que yo traiga un traje no es un símbolo de estatus. Si queremos hablar de estatus, ¿verdad? Podemos hablar con una persona que a lo mejor trae un traje, no sé, un Carlo Corinto, quizás se me ocurre, ¿no? Entre los quizás más baratitos, 10, 15 mil, 20 mil pesos. Y si me preguntaran cuánto me costó mi traje, pues les cambiaría la conversación, ¿verdad? Entonces, no sé si me explico. Vestir la ropa de la Odisea y ser parte de la Odisea te daba estatus, te daba posición, y normalmente, hermanos, los habitantes de la Odisea, pues eran gente arrogante, era gente altiva, era gente que se creía superior de hecho, hermanos, a los demás. Había buena tierra, buenos pastos, buen ganado, buena lana, una industria textil que estaba creciendo, floreciente. No solamente fabricaban, hermanos, lana para sus propios habitantes, sino que incluso se exportaba, llegó a ser una ciudad comercial muy importante. Allí en Odisea, hermanos, se adoraba a un dios llamado Cariomenón. Cariomenón, hermanos, era un dios asociado con la sanidad. Si ustedes han acudido, hermanos, a las predicaciones, hubo un dios llamado Esculapio, el dios de la medicina. Bueno, Cariomenón está más o menos a la altura de Esculapio, porque este Cariomenón, un dios asociado con la sanidad, en su templo se levantó una escuela de medicina. En la Odisea, hermanos, se sabe que lograron fabricar un ungüento muy bueno para los oídos, pero se especializaban en un colirio para los ojos. En aquel tiempo, hermanos, los médicos oculistas de la Odisea eran famosos por toda la región, y ellos se jactaban entonces de su ganado, de su industria, de su posición, de su riqueza, de sus médicos. Y por si eso fuera poco, hermanos, además de ser un centro comercial, la Odisea era un centro bancario. Hace muchos años, en una de las oficinas que trabajé, hermanos, en el banco, estaba el edificio, y en la parte de abajo todo el día y toda la noche estaban entrando los camiones estos blindados. Allá abajo estaba la bóveda. Uno no podía ni siquiera imaginarse, hermanos, bajar a través del elevador o de las escaleras, porque las bóvedas estaban allá abajo, hermanos, y había grandes cantidades de dinero allí resguardadas. Así que todo el día había un movimiento impresionante. Carros iban, carros salían, había gente armada por todos lados porque estaban resguardando allí el dinero, hermanos, en la bóveda. La posición de la Odisea hizo que fuese, hermanos, una ciudad muy segura, de tal manera que todas las provincias de alrededor llevaban su oro,
llevaban todas sus joyas, llevaban sus pertenencias a la Odisea, y entonces eso hizo que se convirtiera en un centro bancario. La Odisea es tan famosa en la historia, hermanos, que si tú estudias un poquito la filosofía griega, cuando los griegos viajaban, iban a Colosa, a la Odisea, a cambiar sus cartas de crédito, sus documentos, ¿verdad?, que ellos compraban para no estar cargando dinero, y allá se los respaldaban con base en las reservas bancarias que tenían quizás en su ciudad o los bancos locales. El punto es, estamos hablando, hermanos, de un lugar o de una ciudad muy rica, quizás no muy grande, pero muy opulenta, en la que uno pudiera pensar, es como si hoy, hermanos, y yo no sé si debiera de poner esta comparación, pero quisiera ponerla, es como si hoy quisiéramos ir a predicar, no sé, a Santa Fe, ¿no?, a tocar puertas, y uno diría, no, pues nadie nos va a ir, ¿no? ¿O no, hermanos? Uno quiere colocarse en una calle a predicar la palabra de Dios en Polanco, por ejemplo, que ya no es lo que era en antaño, o en San Ángel, o en el Pedregal. Pues uno no puede hacer eso, porque para empezar las personas allí, pues no nos verían muy apropiadamente a una altura social, vamos a llamarle de esa forma. Y entonces, hermanos, todas estas ventajas que yo acabo de mencionar hicieron que hubiera lujos, que sus habitantes fueran personas acomodadas, pero la actitud de estas personas de suficiencia, de superioridad y de prepotencia que la cegaba al Evangelio fue una actitud que no se quedó afuera. El Evangelio llega, se predica, las personas se convierten a Cristo, pero esa actitud no se abandonó. ¿Sí me explico? Esa manera de pensar no se hizo a un lado. Esa forma de mirar a los demás por la posición que se tenía no cambió. No se convirtieron en personas humildes delante de los ojos de Dios. Hermanos, la riqueza de la Odisea, solamente para que nos demos una idea más, llegó a ser tan grande que se sabe que un terremoto en el año 60-61 después de Cristo destruyó la ciudad. Comúnmente cuando esto ocurría, el emperador solía enviar recursos para que se ayudaran y levantaran una ciudad. Pero las personas de la Odisea dijeron, no se preocupen por nosotros no necesitamos ayuda. Volvieron a levantar la ciudad por sus propios recursos, y la ciudad que levantaron, hermanos, era más bonita, era más espectacular que la que ellos tenían, porque la gente estuvo muy dispuesta, hermanos, a dar sus recursos económicos para levantar la ciudad con tal de mantener la imagen, hermanos, que ellos tenían. ¿Quién estableció la iglesia, hermanos, de la Odisea? No lo sabemos. Pero la Biblia dice, hermanos, que probablemente fue un hombre llamado Epafras. Epafras fue parte del equipo misionero de Pablo. Es más, la Odisea, desde la época de Pablo, ya existía porque Pablo le escribió una carta. Hermanos, nosotros tenemos 66 libros en la Biblia. Espero no confundirles en esto que les voy a decir, pero no está completa, porque hay una epístola que se perdió, la epístola a los laodicenses. Esa no está. Pablo la escribió. Quizás ya desde ese tiempo, dicen algunos que han estudiado la Biblia, por algo que menciona y que yo les voy a decir más adelante, quizás ya desde el tiempo de Pablo, quizás ya 30 años antes, la iglesia había empezado a dar muestras de que sus actitudes no estaban cambiando, y por eso Pablo ya desde ese tiempo les escribe una carta. Dice así Colosenses capítulo 4, escúchalo, hermano: saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta, es decir, la de los Colosenses, haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea, nos damos cuenta, es decir, que la carta de la Odisea la leáis también vosotros. Muy probablemente, insisto, ya desde ese tiempo, Pablo, preocupado por la situación de la iglesia, les está escribiendo una epístola donde les estaría haciendo un llamado, si fuese el caso, a cuidar sus actitudes. ¿Cómo se presenta Jesucristo, hermanos, ante esta iglesia? Ante esta iglesia, hermanos, cuya actitud en su corazón no había cambiado,
sino que se había mantenido y se había incluso amoldado a lo que se vivía en la sociedad. Jesucristo viene y se presenta con 3 atributos que hasta antes Él no había mencionado, pero que cree necesario decir para que quien escuche la palabra entienda la autoridad con la que Él habla. A ver, hermanos, les quiero plantear una pregunta, no espero una respuesta. Si yo te dijera, hermano, en este momento, hermano, tú tienes que leer la Biblia, y tú me preguntaras, ¿por qué, pastor? Y yo te respondiera, porque Jesús lo dice. ¿Tú qué responderías? No quiero una respuesta. Pero responderías, ¿y quién es Jesús para decirme a mí lo que tengo que hacer? Alguien de aquí, no espero una respuesta, insisto, alguien de aquí diría, ¿y quién es Jesús para decirme a mí lo que tengo que hacer? Creo que no. Pienso que nadie lo haría. Sin embargo, aun cuando nadie lo haríamos, muchas veces nuestras actitudes nos hacen no nada más pensarlo, sino creerlo. Creer que Él no es nadie para decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer. Y por eso es que Jesucristo viene, hermanos, y se presenta como el amén. Cuando ustedes y yo oramos, decimos amén, gloria al Señor. O cuando entonamos un canto, decimos amén, que significa así sea, así se haga, o así se cumple. Pero déjenme decirles, hermanos, que la palabra amén es una palabra que tiene un significado mucho más grande, mucho más profundo y mucho más importante, tanto que puede ser utilizado como un término, y de hecho así fue usado por Jesucristo para nombrarse a sí mismo. El término amén es un término que Jesús usaba comúnmente cuando predicaba. ¿Sabían ustedes eso, hermanos? Cuando Jesús estaba en la tierra, Él solía usar cotidianamente la palabra amén, porque Él es el que estaba hablando, y voy a demostrarlo. Vayan conmigo, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 51. Juan, capítulo 1, versículo 51. Jesucristo se presenta ante la iglesia de Laodicea como el amén. Y Él dice en Juan 1:51, y le dijo, de cierto os digo. Esa palabra de cierto, esa palabra cierto, en griego, hermanos, es amén. ¿Sí ven conmigo? Esa palabra cierto en griego es amén. Así que lo que Jesús decía es amén, amén os digo. O dicho de otra forma, lo que yo les voy a decir es algo absolutamente firme y no se puede cambiar. Así es, así debe ser, así tiene que ser. Vamos a ver, por ejemplo, también Juan capítulo 3, versículo 3. Juan capítulo 3, versículo 3, y vamos a ver que ese mismo adverbio amén está utilizado en este pasaje por el Señor Jesucristo. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, es decir, amén, amén, te digo, que el que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué Jesucristo se presenta como el amén? Porque el término amén implica firmeza. Jesucristo habla y se para delante de la congregación. Hermanos, llamos atención al término. Hay ocasiones, y Dios sabe que siempre, hermanos, estoy orando por el mensaje y por la predicación y por cada ocasión, pero hay ocasiones que cuando voy a predicar me siento nervioso, me siento preocupado. Ustedes quizás a veces no lo notan, pero hay ocasiones en que estoy tembloroso y por eso de repente me agarro del púlpito, especialmente cuando voy a predicar algún tema pues complicado, un tema difícil que yo sé que pudiera mover sensibilidades y quizás estoy tratando de expresarme. Y también porque yo sé que yo soy la primera persona que debe de aplicar a su vida lo que estoy predicando. Pero lo que voy, hermanos, es Jesucristo, a diferencia de mí, Él es el amén.
Él es alguien que se puede parar con firmeza y hablar y decir las cosas, porque Él habla con verdad. ¿Sí me explico? Porque Él no miente. Porque amén significa firmeza, seguridad, solidez, confianza, estabilidad, lealtad. Así que cuando Jesucristo se llama a sí mismo el amén, implica que Jesucristo es aquel cuyas promesas o cuyas palabras son dignas de todo crédito. Si Jesucristo dice que me ama, yo no puedo creer, Él me ama. Si Jesucristo dice que Él es mi Salvador, Él es mi Salvador. No lo voy a dudar jamás. Si Él dice que Él me ha dado una vida eterna y que yo no lo voy a poder perder jamás, entonces yo voy a vivir asido, agarrado de la palabra, porque Él es el amén. Él es alguien que habla con verdad, con firmeza. Si Él me lo promete, lo va a cumplir. Yo podría prometer muchas cosas, hermanos, pero no sé si tenga la capacidad de prometer de cumplir todo lo que prometo. Jesús sí. Jesús, al igual que Dios, es el amén. Porque en la Biblia a Dios se le llama el Dios del amén. Vayan conmigo, hermanos, a Isaías capítulo 65, versículo 16. Jesucristo es el amén. Es aquel cuya palabra debemos de recibir con absoluta firmeza, estabilidad y confianza. No debo de dudar nada. Si Jesucristo lo dice, lo debo de recibir, lo debo de creer, lo debo de tomar, lo debo de abrazar, lo debo de llevar a la práctica. Y si Él me lo promete, va a ocurrir, porque Él es Dios. Él, al igual que Dios, el Dios del amén, debe ser escuchado con claridad. ¿Sabías que a Dios se le llama el Dios del amén, hermano? Dice Isaías 65:16: el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad. En hebreo, esa palabra verdad es un adverbio, es amén. Dice, en el Dios de amén, en el Dios que cumple, en el Dios que da, en el Dios que no miente, dice, se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad, por el Dios del amén jurará. Hermanos, qué hermoso es comprender la palabra de Dios. Porque cuando el hebreo escuchaba una palabra de Jehová, él escuchaba que le estaba hablando el Dios verdadero, el Dios que no miente, el Dios en el que no puede dudar ni por un momento. El Dios que no tiene que decir, oye, confía en mí. O que no te pregunta, ¿confías en mí? Porque espera que confíes en Él. Porque es el Dios del amén. Regresemos al Nuevo Testamento y vayan conmigo a 2 Corintios 1:20. Pablo ya había llamado a Jesucristo, hermanos, el amén. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Es importante que tengamos este término, hermanos, y vamos a ver por qué. 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Vamos a leer todos juntos. ¿Ahí están? Sí. Dice así la palabra de Dios, hermanos: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Porque todas las promesas de Dios son en Cristo sí, y a través de Él se cumplen. Hermanos, quiero hacer un ejercicio muy sencillo y simple. Levanten su mano aquellos que confiamos en Cristo. Bueno, creo que todos. Gloria a Dios, baja tu mano. Si tú confías en Cristo, hermano, nunca debes de permitir que en tu cabecita entre la menor duda de nada. Todas las promesas de Dios se van a cumplir en ti. ¿Sabes por qué? Por Jesucristo. Él va a hacer que se cumpla. Es la garantía de ese amor, de esa bondad, de esa misericordia, de ese poder de Dios, hermanos, para con nosotros. Pero esta palabra, amén, no solamente significa eso. Jesucristo es aquel en quien la revelación de Jehová halla su perfecta respuesta y su cumplimiento. En Cristo se hace definitivamente firme toda la voluntad de Dios.
sea para bendecir o para disciplinar. Bueno, Jesucristo es aquel en quien la revelación de Jehová haya su perfecta respuesta y su cumplimiento. En Jesucristo se hace definitivamente firme toda la voluntad de Dios, sea para bendecirnos o para disciplinarnos. Él lo va a hacer. 2. Dice también la palabra de Dios que Él es el testigo fiel. Los hermanos de la Odisea tenían que entender esto, que a pesar de ser personas prominentes, importantes, de alto nivel, bien vestidos, a quien nadie podía parar en la calle y preguntarles o exigirles acerca de su conducta, Jesús sí podía pararse con firmeza. Porque Él tiene la autoridad para hacerlo. Y ellos tenían que escuchar. Porque además es el testigo fiel, dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Hermanos, los testigos en la Biblia tenían que cubrir ciertas condiciones para poder fungir como testigos. No cualquiera podía ser un testigo. Tenía que cubrir por lo menos 3 requisitos. Un testigo debía de cumplir con algunas características. 1, tenía que haber visto lo que atestiguaba. No puede decir, es que me lo contaron, es que me dijeron. No. Él tenía que haberlo visto. Tenía que ser una persona absolutamente confiable, honesta, para reproducir con exactitud lo que había visto y oído. Y también tenía que ser una persona con la capacidad, con la habilidad de decir con toda claridad todo aquello que iba a expresar o a testimoniar para producir una impresión verdadera o correcta en las personas que la iban a escuchar. ¿Por qué Jesucristo, hermanos, es el testigo fiel? Porque cumple cada una de estas características. Jesucristo puede hablarnos de Dios porque procede de Él. 2, podemos creer lo que nos dice porque Él es el amén. Él es el verdadero. Él no miente. Jesucristo sabe comunicar perfectamente lo que ha visto, porque dice la palabra de Dios que nunca jamás nadie habló como Él. Hermanos, a diferencia de las personas de la Odisea, a diferencia de los habitantes, pero particularmente de los miembros de la iglesia, que no estaban firmes, que se habían desviado, Jesucristo hasta este momento se mantenía constante en su obra. Él les dijo, soy el testigo fiel, porque soy aquel que en la historia humana vino al mundo, dio testimonio y estuvo dispuesto a sostenerlo hasta las últimas consecuencias. Murió, resucitó, volvió a la diestra del Padre y aún continúa firme en ese testimonio. Los hermanos no lo estaban haciendo, Él lo estaba haciendo, porque es lo que Él esperaba que ellos estuviesen haciendo también. 3, dice que Él es el principio de la creación. ¿Por qué Jesucristo tendría que presentarse de esta forma, hermanos, ante la iglesia? ¿Por qué no otro atributo? ¿Por qué no otra cosa? La palabra principio ya la estudiamos en alguna de las predicaciones pasadas. Quiero recordarlo por aquellos que quizás no estuvieron. Es una palabra que significa causante. Él es el que causa, Él es el que gobierna, Él es el que controla, Él es el que produce. O dicho en otras palabras, hermanos jóvenes, quise que los jóvenes que estaban ensayando subieran, no solamente por esto que voy a explicar ahorita, sino por el resto de la predicación. Hermanos, Jesucristo es el principio dinámico. Algunos jóvenes ya están haciendo su examen para la preparatoria y la universidad. Y quiero dar el mismo consejo que doy siempre como pastor. No te dejes impresionar por el conocimiento humano. Adquiérelo, estudien. Algo que yo como pastor he dicho siempre a nuestros jóvenes: por favor estudien, aprovechen las oportunidades. No se queden allí en sus casas durmiendo, rascándose la panza, ¿verdad? Y cuando vayan a la escuela, vayan a estudiar.
no por el esfuerzo de sus padres, sino por ustedes mismos. Porque los cristianos tenemos que demostrar que no somos personas ignorantes, torpes. Tenemos que demostrar que creer en Cristo es la decisión más inteligente que hemos tomado en la vida. Pero más allá de eso, hermanos, tenemos que recordar siempre que Jesucristo y nadie más, no el hombre, no la ciencia, es el principio dinámico de lo que existe. Él es la causa, Él es la cabeza, Él es el centro del universo, Él es la fuente, Él es el origen de la creación a través de quien Dios obra. Los laodicenses, hermanos, estaban familiarizados con este término, porque en cierta ocasión Pablo les dijo, porque en Cristo, en Él, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados, sean potestades, todo, subrayo esto, todo fue creado por medio de Él y para Él. El creador del mundo, Dios Jesucristo, tuvo que venir delante de una iglesia y recordar de quién era Él, cuál era su autoridad, cuál era su lugar. Porque el Dios que creó todas las cosas venía a exigirles un compromiso incondicional. ¿Qué harías, hermano, si te mandara a llamar allí en la fábrica, en la empresa, en el negocio de tu jefe? Se lo quiere ir rápido, ¿no? Pero si te habla el jefe de tu jefe. Imagínate un día, hermano Raúl, suena tu extensión telefónica. Soy la secretaria del licenciado Luis, por favor, venga a la oficina. ¿Qué harías, hermano? Sí, el licenciado, dígale que nos quede un momento, estoy ocupado. ¿No, hermanos? Iría rápido. ¿Sí me explico, hermanos? Está hablando el creador del mundo. Está hablando el Señor, está hablando el gobernante. Está hablando alguien que tiene autoridad y que viene a exigir ese compromiso que Él espera con ellos o de ellos. Y es que el problema, hermanos, es que los cristianos de la Odisea, a través del tiempo, empezaron a descuidar muchos aspectos de su vida espiritual. Y a estos cristianos que empezaron a descuidar su vida espiritual, Jesucristo vino, hermanos, para decirles: yo conozco tus obras. Yo conozco tu vida íntima, te conozco a ti. En la Odisea, hermanos, al igual que en otras iglesias, al igual que probablemente en nuestra iglesia u otras iglesias de nuestros tiempos, los laodicenses pensaron esto, hermanos: Dios está tan ocupado, habemos tantos cristianos en el mundo, que no importa si yo me desvío un poquito. No importa si me involucro un poquito en el pecado. No importa si me olvido un poco de mi vida espiritual. Nadie, ¿creyeron ellos?, se va a dar cuenta. No voy a faltar a la iglesia para que nadie se dé cuenta. No voy a dejar de servir para que nadie se dé cuenta. Pero yo voy a estar aparte. El problema está, hermanos, en que los cristianos de la Odisea dejaron de escuchar las advertencias de la Biblia. Y la Biblia dice: sí, disfruta. Hermanos, ¿hay algún problema en ser rico? No. Yo dije hace rato que la Odisea era muy rica. Y la iglesia de la Odisea era muy rica, hermanos. ¿Hay algún problema en ser ricos? No hay ningún problema, hermanos, en ser ricos. El problema es cuando, sin importar nuestro nivel económico, creemos que lo más importante es disfrutar lo que está fuera de Cristo que lo que está dentro de Él. Lo importante, hermanos, es recordar que muchas veces, poco a poquito, empezamos a descuidar nuestra vida cristiana hasta el punto en el que terminamos enrolándonos en aquello, hermanos, que nos está alejando de Dios. Decía el Antiguo Testamento, hermanos, el libro de Eclesiastés, capítulo 11:
Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Y uno pudiera pensar, ¿no es eso una autorización de Dios para disfrutar la juventud? Hasta aquí sí. Hasta aquí sí. Así que, hermanos jóvenes, hermanos adultos, disfrutemos la vida que Dios nos ha dado. Sin embargo, este pasaje dice, pero ¿sabes tú que sobre todas estas cosas te juzgará Dios? Es decir, yo puedo pensar que nadie se da cuenta de mi vida cristiana. Puedo llegar a convencerme que nadie me ve, y quizás nunca jamás nadie me vea. Pero el Dios, que es el creador del mundo, el que conoce cada detalle de nuestra vida, sabe lo que hacemos en lo íntimo. Nos conoce perfectamente, y un día va a venir delante de nosotros, hermanos, a pedir cuentas de nuestra vida. 2, les dice algo muy fuerte. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. El pastor de la iglesia de Laodicea seguramente escuchó con mucha preocupación la voz de Cristo. Dice el versículo 15 y 16, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice, hermanos? Dice, te vomitaré de mi boca. Hermano, ¿cuándo tú te aprestas a vomitar algo? Yo ahorita traigo una pastilla en la boca, hermano, muy rica, me está ayudando para la garganta. Definitivamente no voy a vomitarla. Pero cuando tenemos algo que nos causa una sensación de asco, de repulsión, lo vomitamos, hermano. Lo echamos afuera, no lo queremos adentro. Y Jesucristo, cuando viene con la iglesia de Laodicea, le dice, por cuanto no eres frío ni caliente, ¿verdad?, sino tibio, dice, yo estoy a punto de hacer algo contigo. Déjenme decirles, hermanos, que Laodicea era una ciudad muy particular. Tenía muchas ventajas, pero tenía un gran problema. No tenía una fuente de agua. Laodicea tenía todas las ventajas que ustedes quisieran, pero tenía un grave problema: no tenía una fuente de agua. Ellos tenían que traer el agua. De hecho, que se han excavado las ruinas, se ha descubierto que tenían un sistema de acueductos que les obligaba a traer el agua, hermanos, a una distancia aproximada de unos 9 kilómetros al sur. Cerca de Laodicea, hermanos, estaba Hierápolis, muy cerquita. Ellos podían traer agua de allí. El agua de Hierápolis era muy caliente, era un agua termal. ¿Alguien se ha metido el agua termal, hermanos? Ay, es bien rica. Si tú te metes al agua termal, hermano, hay una relajación de los músculos impresionantes. De hecho, es medicinal, dicen algunos, ¿no? Es muy recomendable de vez en cuando irte a las aguas termales, porque es muy bueno, médicamente hablando. Hacia otra dirección, hermanos, estaba Colosas. En Colosas el agua era muy fría, muy saludable también, muy rica. El sediento podía llegar a las frescas aguas de Colosas y beberla, tragarla, pasarla, sentir la frescura. Uno podía llegar a Hierápolis y introducirse en el agua caliente, ¿verdad?, a cierta temperatura, y sentir esa relajación, ese relajamiento en beneficio de los músculos. Esa agua caliente se traía a través de todos los conductos, hermanos, hasta Laodicea. El problema es que en el trayecto de esa agua, hermanos, se ensuciaba y absorbía muchos minerales. De tal manera que cuando el agua llegaba a Laodicea, apestaba. Estaba tibia. Si tú querías tomar esa agua o beberla, ¿qué crees que te provocaba, hermano? Asco.
Bueno, no vamos muy lejos, aquí en Arenal abran sus llaves del agua, hermanos, a cualquier hora del día o de la noche, y está café, está apestosa, y huele horrible. Esta agua llegaba ya ni fría, ni caliente, llegaba tibia, llegaba maloliente porque se contaminó con todo lo que había, todos los minerales que había absorbido durante el camino, de tal manera que si una persona la tomaba, hermanos, se asqueaba y terminaba vomitándola. Así era la iglesia de Laodicea, hermanos. Era como su agua. No era ni fría ni caliente. ¿Qué significa esto, hermanos? No tenían ninguna utilidad. La epístola a los laodicenses no habla de estados espirituales, no habla del cristiano frío, no habla del cristiano tibio y no habla del cristiano caliente. Habla de la utilidad del agua. El agua que es muy caliente es útil para la salud, el agua que es muy fría es fresca para beberla, pero el agua tibia, apestosa, contaminada, lo único que provoca, hermanos, es asco, es vómito, no sirve para nada, hay que desecharla. La iglesia de Laodicea, hermanos, llegó a un punto en su vida espiritual en el que a través de su andar cristiano se ensuciaron. Y su vida se convirtió, hermanos, en una vida que causaba asco, vómito al Señor Jesucristo. ¿Cuál era el problema de los cristianos en Laodicea, hermanos, a no ser fríos y calientes? Que sus vidas eran de completa inutilidad. Eran cristianos, hermanos, indiferentes. Eran personas estancadas, sin crecimiento ni desarrollo espiritual. En el trayecto de su vida se habían contaminado, hermanos. Y así como cuando una persona sucia se acerca a nosotros y nos causa repulsión, ellos habían llegado a un punto en el que el Señor les dice que está a punto de vomitarlos de su boca. Hermano, ¿cómo está tu vida cristiana? ¿Cómo está tu vida cristiana? Vamos a sacar algunas cosas importantes, hermanos. La expresión de rechazo de Jesucristo para esta iglesia no puede tomarse a la ligera, hermanos. Es muy dura, es muy fuerte, es muy incisiva, es muy seria. Debe de llevarnos a meditar en esto. Hermano, pregúntate esto. ¿He llegado a ser tan agradable al Señor que ante Él mi vida es como de grato olor? ¿O el Señor está tan cansado de mi hipocresía que le causa una sensación de vómito? ¿Cómo es mi vida delante de Dios hoy? Hermanos, los tiempos modernos están afectando mucho la vida de los cristianos. Los tiempos modernos están cambiando mucho la mentalidad del cristiano. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia, mientras que la Biblia dice que el cristiano es una persona que en lo que se debe de preocupar es en la santidad, y si quiere discutir algo con alguien es como ser más santo, hoy en día los cristianos en el mundo nos estamos peleando por otras cosas inútiles y tontas. Estamos teniendo discusiones sin sentido. Y mientras preparaba yo mi predicación decía, por ejemplo, en pequeñeces, hoy en día se ha levantado una gran discusión. ¿Cómo se debe de decir? ¿Dios te bendiga o Dios te bendice? Y entonces hay una gran discusión. Y cuando yo veo a algún hermano de Arenal que viene y de repente me dice Dios te bendice, yo digo, este hermano ya tuvo contacto con alguien y me lo convenció. ¿Y sabes cómo puedo calificarlo, hermano? Como ignorante. Te voy a decir por qué. Porque Dios te bendiga es el deseo que un cristiano da para otra persona en su corazón, anhelando que el Señor tenga misericordia y lo bendiga. Pero cuando yo digo Dios te bendice, yo estoy aseverando algo. ¿Sí me explico? Si yo voy con José y le digo, José, Dios te bendice,
yo estoy aseverando que Dios te bendice. Perdón, al revés mejor. Si José dice, Germán, Dios te bendice, José está aseverando que Dios me bendice. Pero si yo soy como el de la Odisea, Dios respondería, yo lo bendigo, yo estoy a punto de vomitarlo en mi boca. ¿Sí me explico? Va de nuevo. ¿Cómo puede Dios bendecir a alguien cuya vida le causa repulsión? Suena bien, la discusión suena bien. Es que Dios bendice, y yo te digo a ti, Dios te bendice. ¿Ok? Pero yo no conozco tu vida. Dios sí. Y mi mejor deseo es que Dios te bendiga. Yo puedo asegurarle que Dios me bendice, pero el Señor contestaría, yo estoy a punto de vomitarlo de mi boca. Pero si nos encontráramos con uno más necio, diría, yo te bendigo. Porque si hay pastores hoy, y yo los bendigo en el nombre de Jesús. Perdón, tú no tienes autoridad para nada. Una persona no tiene, hermanos, ni poder ni autoridad para ir en contra de lo que el Señor ha determinado, ni mucho menos para bendecir a alguien. El único que tiene poder es Jesús. Es el Amén, el Creador, el principio de todo, el testigo fiel. Si nosotros estuviésemos hoy en día, hermanos, entre los cristianos de la Odisea, seguramente estaríamos muy contentos de verlos y les diríamos, Dios te bendiga. Sin saber que Jesús dice, yo ni siquiera quiero saber, quiero tener nada con ellos. Hermanos, ¿cuál es la prioridad en tu vida? ¿Cuál es la prioridad hoy en mi vida? Es la santidad. La prioridad todos los días, hermanos, es la santidad. Porque si nosotros como iglesia no nos esforzamos por la santidad, vamos a terminar convirtiéndonos en una iglesia apóstata. Ahora, ¿qué es apostasía? Casi siempre la apostasía la relacionamos con algo feo, con algo en lo que terminamos haciendo grandes cosas. No. Apostasía simple y sencillamente es abandonar los ideales o la doctrina que alguien ha seguido por un tiempo. Hermanos, eso fue lo que hizo la iglesia de la Odisea. Dejaron de seguir la doctrina de Cristo para seguir las riquezas, los bienes, los lujos, las comodidades, el estatus, la posición, el nombre, la fama. Hermanos, se envolvieron tanto, escucha esta idea, dejaron de seguir la doctrina de Cristo y al hacerlo, inutilizaron sus vidas. Se envolvieron tanto en los placeres del dinero y del éxito que abandonaron su fe. Pero eso no era lo peor, hermanos. ¿Saben qué era lo peor? Que ellos decían, nosotros estamos bien. Nosotros estamos bien delante de Dios. Ellos nunca percibieron que estaban muy lejos del Señor. Al contrario, se creían muy cerca de Él. Quiero que comprobemos esto, hermanos, en el punto 2. La exhortación. Mira lo que dice el versículo 17 y 18. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Hermanos, cuando le decimos a alguien que Dios te bendiga, expresamos un sano deseo, un hermoso deseo que Dios comparte. Porque Dios quiere bendecir. Pero ¿de quién depende también, hermanos, la bendición? Hermanos, de la persona, de nosotros. Muchas veces también depende de las actitudes de las personas y en este caso de los hermanos. Vamos a observar una cosa, hermanos. Traigan rápidamente a su memoria, ojalá que todos podamos hacerlo. Vamos a traer a la memoria rápidamente cada uno de los 6 sermones anteriores que hemos estudiado de las iglesias. Y vamos a encontrar una cosa.
en contraste con los escandalosos pecados que había en Pérgamo y en Tiatira, y aún, hermanos, de las obras imperfectas de Sardis, el Señor no acusa a la Odisea de nada en específico. No la acusa de herejía, no la acusa de idolatría, pero tenía un grave problema como Éfeso. Su pecado fatal era un problema de actitud. Ellos siempre pensaron, estamos bien. Jesús les dice, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Y dice, yo soy rico. Yo no tengo necesidad de nada. Nada me hace falta. ¿Quién eres tú para venirme a decirle a mí que estoy mal? Y entonces, hermanos, nos damos cuenta de una cosa. Nos damos cuenta que aunque habían descuidado su vida espiritual y su comunión íntima con Dios, algo pasaba en la Odisea. Y aquí es donde llamo su atención. Normalmente uno esperaría que si un hermano está mal con Dios, alejado de Dios, está al punto de que el Señor lo va a vomitar de su boca, uno humanamente hablando, ¿cómo esperaría que le fuera? ¿Hermanos? Exacto. Mal. Pero no es así. A los de la Odisea les iba muy bien. Subían las ventas de lana, cada vez comerciaban más, exportaban más, tenían 1 millón en su cuenta bancaria, ya tenían 5, tenían 10 lingotes de oro, ya tenían 30, tenían una casa, ahora tenían una residencia, tenían un coche, ahora tenían 2, antes no tenían servicio, ¿verdad?, en casa, ahora tienen todo un staff de personas, una ama de llaves, aquí corte el pasto en el jardín, quien te haga la limpieza, quien te planche la ropa, quien se lleva a los niños a la escuela, quien te haga manicure, quien te rasque la espalda, ¿verdad? Todo marchaba bien. ¿Creen ustedes que ellos pensaban que tenían necesidad de algo? ¿Qué crees tú, hermano, que llegó a pensar el miembro de la iglesia en la Odisea respecto a su comunión con Dios? Estaba bien. Caray, ¿cómo me bendice el Señor? Oye, ¿cómo te va? Bendecido por el Señor, porque mira, cada vez tengo más. La prioridad de los hermanos de la Odisea, hermanos, no fue el reino celestial, sino el dinero. Les iba muy bien, los negocios dejaban buenas ganancias, se creían tan seguros que no tenían necesidad de nada material ni espiritual. Se sentían tan seguros que no necesitaban nada ni material ni espiritual. Y a esta iglesia Jesucristo les va a decir, en primer lugar, que son unos ignorantes. Dice Apocalipsis capítulo 3, hermanos, vamos allá otra vez. Versículo 17. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes, ignoras, no te das cuenta que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermanos, ante los ojos de Cristo, esta iglesia estaba formada por personas dignas de toda lástima. Porque la palabra griega, hermanos, que se traduce en el primer término, versículo 17, ¿sí lo leyeron? Desventurado significa digno de toda lástima. Y la palabra pobre significa mendigo. Hermanos, el dinero es amoral, no es ni bueno ni malo. Nosotros en la iglesia, de hecho, necesitamos dinero, comprar los artículos de limpieza que usan los hermanos, que se lo traen, pagar el mantenimiento. Ahora que estamos remodelando el salón de arriba, el salón de nuestro hermano Juan les recordaba, mandamos una invitación en la semana, ayúdenos para poder cubrir
Gracias a Dios una familia nos está apoyando de su bolsillo, pero no va a alcanzar todo. Vamos a cooperarnos todos para poder hacerlo. El dinero no tiene ningún problema, no es bueno ni malo, hermanos. Hay que saber usarlo apropiadamente. De hecho, la Biblia nos da un consejo respecto al dinero. Raíz de todos los males es el amor, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. A mí me da mucho gusto cuando un hermano o una familia en la iglesia prospera económicamente, hermano. Dios lo sabe. Pero también me preocupa. ¿Saben por qué? Porque en todos los niveles sociales, cuando empezamos a prosperar económicamente, nos empezamos a colocar en una situación de riesgo, empezar a tomarlo como una prioridad. Ya vi que puedo ganar más, voy a acumular más, y más, y más, y más, y más. Ah, es que si me quedo más horas, si invierto más dinero, si tengo más trabajo, si ahora lo meto allí. Ahora, familia, ahora ya tenemos esto, ahora vamos a hacer el otro, ahora vamos a hacer aquello, ahora un carro más grande, una computadora más grande, ahora más zapatos, ahora más ropa, ahora más comodidades, ahora más viajes, ahora más comida, ahora más cosas. Hermano, tú pregúntale a una persona que gana 200,000 pesos si le alcanza el dinero. ¿Sabes qué te va a responder? No le alcanza. Pregúntale a una persona que gasta 1,000 pesos, que gana 1,000 pesos si le alcanza. Y te va a decir, no me alcanza. Pregúntale a una persona que gana 5,000 pesos, ¿qué harías si ganaras 10,000? No, hombre, si ganara 10,000 estaría sensacional y le alcanzaría para todo. Y entonces, gana 10,000 y al poco tiempo te lo encuentras. ¿Cómo te va, hermano? Resulta que Dios te bendijo, le ganas 10,000 pesos. Ahora por mí, hermano, porque no me alcanza el dinero. Y no le alcanza porque como subió su capacidad de gasto, eso hace, gasta más. No encuentra satisfacción, el corazón humano es así. Antes te conformabas con un par de zapatillas, antes te conformabas con un saco y con una corbata, pero si puedo tener días, ¿por qué no? Si puedo tener una para cada semana, para cada día, ¿por qué no? Si puedo hacer esto, ¿por qué no? Ahora, eso no tiene nada de malo, hermanos, aclaro. Solo tengamos cuidado. Una iglesia completa se perdió en el camino. Descuidó su vida hasta convertirse en inútil. El agua fría era muy útil, el agua caliente era muy útil, pero el agua tibia te da asco. No te refresca, no te sirve para nada. Por eso el Señor dice, ojalá fueses frío o fueses caliente, porque cualquiera de las dos cosas tendrías una utilidad, pero estás en un punto en el que no sirves para nada. Y a causa de eso, dice el Señor, estoy a punto de vomitarme de mi boca. Hermanos, con dinero se pueden comprar muchas cosas, pero hay muchas cosas que no se pueden comprar con dinero. Por ejemplo, no se puede comprar la felicidad. No se puede comprar la salud. No se puede comprar, hermanos, consuelo. El dinero no puede estabilizar nuestras emociones cuando estamos tristes. No nos puede brindar compañía cuando estamos solos. Cuando un cristiano, todo lo que busca en su vida, todo lo que hace en su vida es porque se ve hacia adelante mejor económicamente, ese cristiano ya empezó a desviarse de su camino. Y es digno de la ascensión. Dice el Señor, para mí eres digno de toda la estima, eres el más pobre, porque aunque estás lleno de riquezas, dice ante mí, no tienes nada. No has ganado nada. ¿Se acuerdan de aquella parábola cuando Jesús está con un hombre y le dice, me ha ido muy bien, voy a derribar mis graneros, los voy a tirar, los voy a hacer más grandes, me voy a tirar, me voy a acostar y voy a dormir y le voy a decir a mi alma, disfruta. ¿Y qué le responde Jesús? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que tienes, ¿de quién será? Dos, les da un consejo.
No solamente les dice que son ignorantes, sino que cuando Él les dice, oye, estoy a punto de vomitarte de mi boca porque tú estás mal, y ellos le responden, Señor, nosotros no estamos mal, míranos, ve nuestra lana, ve nuestra ropa, estamos excelentes. Ahí empieza una conversación. La única epístola en la que hay una conversación entre Jesucristo y la iglesia es esta, hermanos. Y dice, primero que nada, quiero que sepas que eres un ignorante. Te voy a dar un consejo. Hermanos, no me tomen a mal esto que voy a decir. Vamos a ver a Jesús como un asesor financiero. ¿En serio? Lo digo en serio. Vamos a ver a Jesús en medio de una comunidad rica dar asesoría financiera. Cuando una persona te aprecia y te ve en una situación, te va a dar un consejo y te va a decir cómo salir, qué decisiones tomar. En alguna ocasión, hermanos, llegó un empresario a la institución bancaria y tenía planeado endeudarse mucho, hermanos, mucho. Fuimos a su empresa, recorrimos las instalaciones, conocimos su proceso productivo, analizamos su historial financiero y empecé a platicar con el dueño. Estaba el dueño, su contador y un asesor. Ella había pagado una buena cantidad porque le hicieron unas condiciones financieras que baratas no son, hermanos. Y platicando con él, yo le decía, mire, pues la verdad es que yo como representante del banco, pues nuestro negocio es el dinero. Así que a mí no me costaría nada, pues, darle cauce a su situación económica y darle un buen financiamiento. Pero mejor le voy a dar un consejo, le digo. Ya considera usted esto y esto, veo usted su proceso de esto, veo el otro, veo aquello, veo acá, veo allá, mire, le recomiendo esto y esto y esto y esto. Y al final me dijo, oiga, si no lo había pensado así. Es más, creo que ya no tengo ni necesidad de endeudarme tanto, de comprometer a mi empresa, de ponerla en riesgo. Le dije no. Y al final me dijo, ya, ¿pero por qué lo hace? Si finalmente usted el banco lo mandó para esto. Le dije, es que nosotros estamos para asesorarlo. Usted es nuestro cliente, nosotros estamos para asesorarlo, buscamos lo mejor para usted. Recomiéndenos usted a otros clientes. ¿Sí me explico? Y ustedes podrían decir, oye hermano, ¿eso qué tiene que ver con la predicación? Todo. Porque los hermanos de la Odisea estaban invirtiendo mal. Tan mal que delante de los ojos del soberano de la tierra eran los más pobres y miserables. Y Jesucristo les dice, ¿ustedes quieren ser ricos? ¿De veras quieren ser ricos? Yo les voy a decir cómo. Les voy a aconsejar, porque veo que ustedes no tienen la menor idea. Y se los voy a decir, porque los amo. Hermanos, les recomienda primero que no es, les aconsejo, ¿ya se dieron cuenta? Les aconseja invertir en qué, hermanos. Léanlo, por favor. Compren, ¿qué dice? No se me pierdan, hermanos, hace calor, ya es tarde, nos falta mucho, pero esta parte es importante. ¿Qué les aconseja comprar? Oro. Les dice, ¿quieren ser ricos, hermano? Compren oro. Ahí está, hermano. La palabra de Dios dice que tengo que invertir en oro. Ahorita vengo. Voy a llamar a mi corredor financiero para que me diga cómo está el kilo de oro. No. Dice, compren oro de mí, oro refinado. Ahora, ¿qué tipo de oro? ¿De qué clase de oro está hablando el Señor, hermanos? Celestial. Celestial. ¿Qué es el oro celestial? ¿Cómo puede un cristiano comprar oro celestial, hermanos? Pregunto. Hermano Fer. Más fuerte, más fuerte. Invirtiendo tiempo en el Señor. Dice, ustedes invierten en oro del que se guarda en las bóvedas bancarias, del que delante de mí no tiene ningún valor, ningún precio, del que no les puede comprar realmente nada a ustedes, donde su dinero pierde el valor, donde están preocupados en qué van a hacer. Compren de mí oro, oro refinado, oro puro, oro limpio, oro de valor en el cielo, donde no se echa a perder. Ahora, aquí hay algo paradójico, hermanos.
Les acaba de decir, son ustedes miserables, pobres, pero ahora les está pidiendo que compren. ¿Cómo pueden comprar si son pobres? ¿Sí me explico? ¿Cómo puede alguien tan pobre, digno de lástima, ir con Dios y comprar? Porque Dios dice en su palabra, a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que tienen sed, a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid, comprar y comer, venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche, dice el Señor en Isaías 55:1. Implica invertir en el reino de los cielos. Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, hagan tesoros en el cielo. Le recomienda no vestirse ya solo por la opulenta lana negra que no lograba cubrir su condición espiritual. No, le dice, vístanse de lino fino, las obras de justicia. Actúen como lo que dicen que son, como cristianos. Dices que eres cristiano, actúa como cristiano, habla como cristiano, trabaja como cristiano, piensa como cristiano, planea como cristiano. Dices que eres esposo cristiano, ama a tu esposa como cristiano. Hace rato el pastor Luis decía que la oración es como un matrimonio que se descuida. Hermanos, ¿cuántas veces les he dicho no descuiden a su familia? El trabajo es muy absorbente, hermano. Dile a tu esposa que la amas, que la quieres, apapacha, la besa, la acaricia, que está con ella, tus hijos, muchachos, amen con sus padres. Amen a sus papás, denle las gracias, sean amorosos con ellos. No tengan vergüenza de decir que son cristianos. No se dejen llevar por la corriente de este mundo. Sí, te vas a sentir muy padre, muy suave, fumando un poquito, bebiendo un poquito, brincándote las clases, no entrando a las materias, poniéndote tú por los maestros, pero eso no te va a traer nada bueno. Nada bueno. Joven, si tú estás aquí y dices que eres creyente, allá afuera tienes que ser creyente. Vístete de las obras de justicia. Hermanos, hermana, ¿algún día te has vestido de una forma y alguien te ha dicho, oye, qué guapo te ves hoy? ¿O qué guapa te ves hoy? ¿Cómo se siente? ¿Se siente bien? ¿A poco no? Que alguien tenga la delicadeza de decir, oye, qué guapo te ves hoy, me gusta tu combinación. Ay, gracias, ¿no? Qué padre. Qué bonito que Dios diga eso. Ahora, cuando el Señor dice vístete, dice envuélvete, no dice ponte algo encima, no dice envuélvete completamente. Yo te aconsejo una cosa, invierte en lo que tiene valor el reino de los cielos. Vístete no de aquello que cubre el exterior, sino de aquello que hace que cuando yo te vea no mire tus faltas, porque veo tus hechos, dice el Señor. Hermanos, ¿qué veían los querubines en el arca del testimonio? ¿Veían la ley quebrantada? Veían la placa de oro, veían el trono de Dios. Les recomienda una cosa, se creían muy importantes, muy jactanciosos por sus médicos, por sus oculistas. Les dice, desecha eso, desecha el colillo que en realidad no te permite ver tu condición maloliente. Limpia tus ojos con el colillo de santidad, para que todo tu cuerpo sea un templo del Señor. ¿Sabes lo que la Biblia dice, hermano? La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Dice Lucas 11:34, dice 1 Juan 11:5. Este es el mensaje que hemos oído de él, nos anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Hermanos, cuidemos lo que vemos. 3. Les dice que todavía existe la posibilidad de corregir el camino, hermanos. Gloria al Señor por esto. Todavía, a pesar de que la iglesia está mal, a pesar de que está a punto de vomitar de su boca, a pesar de que están en una situación terrible, les dice, todavía se puede corregir esto. Arrepiéntanse. La próxima semana voy a predicar de esto, hermanos, así que hoy no voy a hacer mucho énfasis. 3. La muestra de gracia. Hermanos, ¿qué es gracia? Gracia es aquello inmerecido y que sin embargo lo recibimos de parte de Dios. Son los dones, son las bendiciones, son tantas cosas que recibimos de parte de Dios, hermanos. Eso es gracia. Vayan conmigo al versículo 20, por favor, hermanos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, y vamos a ver lo que dice este pasaje.
Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La semana pasada yo dije que la frase he aquí significa algo, hermanos. ¿Qué es? ¿Esther? ¿Qué está pasando? Pero algo más. Algo admirable, algo grande, algo inmenso, algo que te llama la atención, algo que dice, wow, mira lo que está pasando. Jesús dice, oye, a ti iglesia, quiero que sepas que yo estoy aquí contigo. Este versículo, hermanos, este solo versículo es tan grande, es tan importante que bien merece una o dos predicaciones. Solamente este verso. No vamos a perder la secuencia y vamos a quedarnos aquí. Vamos a tomar algunas ideas importantes. Y yo quiero preguntarte una cosa, hermano. ¿Cómo es posible que ante la peor de todas las iglesias, cómo es posible que ante la peor de todas las iglesias Jesucristo quiera mostrarles su gracia, su bondad, sus dones, sus acciones inmerecidas? ¿Cómo es posible que ante la peor de todas las iglesias está fuera de la puerta tocando, rogándoles? Porque le dieron a la idea de estar rogándoles que le permitan entrar, hermanos, de nuevo a sus vidas. ¿Cómo es posible eso? La congregación se había engreído tanto por su posición económica y se sentían tan seguros y autosuficientes que habían sacado a Jesucristo, hermanos, de la iglesia. Si yo de algo quiero estar seguro, hermanos, es que Jesucristo está en medio de nosotros. El día que el Señor deje de estar aquí, no vamos a ser más que un club social. No vamos a ser más que un grupo de personas dignas de lástima, porque el Señor, el soberano del cielo, nos consideró tan mal que tomó la decisión de irse. Pero ¿saben? Él no había tomado la decisión de irse. La iglesia lo sacó. ¿Te das cuenta por qué te pregunté eso hace rato, hermano? Dios dice que debes de la Biblia. Y yo pregunté, ¿quién me cuestionaría y quién es Dios para decirme? ¿Te acuerdas? La iglesia de la Odisea sacó a Jesucristo de su vida. Qué triste es cuando un cristiano le dice a Jesús, no me interesa estar contigo. No me interesa oírte, no me interesa leer tu palabra, no me interesa orar, no me interesa cambiar, no me interesa ser mejor, no me interesa servirte, no me interesa nada. Pero sin embargo, está sentado en mi lugar, ocupando un espacio. Así estaban los hermanos de la Odisea. Hermano, te quiero hacer una pregunta. Humanamente hablando, ¿qué merecía la iglesia de la Odisea? Hermanos, una disciplina, ¿no es cierto? Humanamente hablando, esta iglesia lo que necesitaba era ser disciplinada. No hay de otra, hermanos. Alguien dijera por allí, se lo habían ganado. Es más, Jesucristo está listo para disciplinarlos a ellos y les dice que lo va a hacer por amor. Pero antes de hacer eso, está tocando a la puerta, suplicándoles, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué Jesús se humilla ante una iglesia quedándose afuera, tocando para que le permitan entrar, hermanos? ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y Jesucristo aún tenía la esperanza de que la iglesia reaccionara para no ser destruida. A veces sabemos, hermanos, que somos muy duros con los demás. Es que ¿por qué no hay disciplinas a veces, hermano? ¿Por qué ya no corres al otro? ¿Por qué le tienes tanta paciencia? Porque en varias ocasiones algunos hermanos me han dicho, pastor, es que usted debería ser más duro. Lo que yo veo aquí
es a un Jesucristo que ama. Y diciendo, yo creo que todavía esta gente puede cambiar. Él no mandó a alguien, Él fue personalmente y le dijo, estoy afuera de tu cama. ¿Quieres abrir? Quiero entrar. Cristo estaba de pie detrás de la puerta del corazón de cada cristiano laodicense. Quiero que veas el versículo. Estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. El llamado de Jesús no es un llamado comunitario. El llamado de Jesús no es un llamado colectivo. El llamado de Jesús, y espero explicarme en esto, no es un llamado general. Es un llamado, Samuel, para ti. Para ti. Para ti. Cada uno en particular. ¿Por qué? Porque Jesucristo no quiere forzar a nadie. Hermano, ¿por qué estás aquí hoy? La puerta está abierta de par en par para que tú y yo nos vayamos cuando queramos. Pero también está de par en par para que estemos aquí cada que querramos alabar al Señor con un corazón sincero. Y si aún tú o yo estamos en una situación como la de Laodicea, el Señor con amor mío nos dice, ¿me dejarías entrar de nuevo? Te amo. A veces los padres no queremos perdonar a los hijos. A veces los hijos no quieren perdonar a los padres. A veces los cónyuges no quieren perdonar a los cónyuges. Pero Jesús aquí está perdonando a una iglesia y le está mostrando su amor y su misericordia. Pero le está pidiendo una cosa: déjame entrar. Porque la vida cristiana es una decisión personal, es una decisión de consagración individual, para bien de quien la acepta o para juicio de quien la rechaza. ¿Qué implica, hermanos, el llamado que Jesucristo está haciendo a la iglesia de Laodicea? La posibilidad de evitar la disciplina, la posibilidad de volver a tener comunión con Cristo como al principio, porque les dice, si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Déjame decirles, hermanos, que en el mundo griego había 3 alimentos, se tomaban 3 alimentos al día. El primer alimento era la gratisma, que era el desayuno. Era un trozo de pan seco mojado en vino, algo muy ligero, muy sencillito. Estaba el aristón. El aristón era una comida del mediodía que comúnmente se tomaba en la calle, en alguna plaza, en el mercado, en algún lugar donde te encontrara el trabajo. Pero también estaba la deimnón. La deimnón era la comida principal del día, porque era la comida donde tú te sentabas con tu familia sin ninguna prisa, donde traías a tus hijos, traías a tu cónyuge, disfrutabas, reías, platicabas, ¿cómo estás? Y te podías pasar toda la tarde o la noche incluso platicando con la familia. Era un símbolo de compañerismo, de comunión, de confianza. Jesús dice, eso es lo que yo quiero. Quiero que escuches esto, hermano. Estamos a solo 2 sermones de entrar a los acontecimientos escatológicos. Y en los acontecimientos escatológicos, hermanos, lo único que vamos a conocer es la ira de Dios. Estamos a punto de estudiar los acontecimientos escatológicos. Y allí lo único que vamos a conocer es la ira de Dios. Y cuando uno estudia estos acontecimientos escatológicos, uno piensa, qué malo es Dios. Porque Él va a venir y va a traer truenos y temblores y va a traer tantas cosas sobre el hombre, qué Dios tan malo. No, discúlpame. La epístola a la iglesia de la Odisea es el mejor preludio que hay en Apocalipsis para estos acontecimientos. Los acontecimientos escatológicos no serán sucesos que van a traer gozo al corazón de Cristo. Traen dolor. Porque durante cientos de años Él ha enviado predicadores al mundo a que su evangelio se anuncie, pero el hombre sigue en su necedad, sigue menospreciando su palabra, sigue sin querer saber nada de Él. Si tan solo el mundo, hermanos, se arrepintiera, las cosas cambiarían. Pero no van a cambiar, ¿saben por qué? Porque el hombre no quiere cambiar.
Esos acontecimientos escatológicos, tú puedes estar seguro, hermano, van a ocurrir. ¿Sabes por qué? Porque lo dice el amén. La disciplina en la iglesia puede ocurrir, a menos que tú y yo estemos dispuestos a hacernos. El Señor no quisiera traer esos acontecimientos, pero el hombre simplemente no desea evitarlos. Él no quería traer, no quería vomitar a la iglesia de los deseo, pero ellos simplemente no querían dejar de ser vomitados. En la cultura hebrea, hermanos, en la cultura semítica, comer juntos era la mayor expresión de amistad y de confianza, era la más profunda. Jesucristo quiere una cosa contigo, hermano, quiere tener comunión contigo. No desea vomitarme de su boca. Solo tenemos que hacer una cosa: tomar la decisión de estar siempre dentro de nuestra vida, permitirle que tome el control de ella y actuar. Nuestra vida tiene que ser una vida útil delante de Dios. Termino. 4. La promesa. Hay una promesa, hermanos. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, aún en medio de la indiferencia espiritual de toda una iglesia, aún en medio de la indiferencia espiritual de toda una iglesia, es posible resurgir como vencedores. Esto es para ti, hermano. Nunca vas a poder llegar delante de Dios y decirle: Señor, yo hubiera sido un mejor cristiano si me hubieras mandado a tu iglesia menos a la iglesia de Dios. Nunca vas a poder decirle: Señor, yo hubiera sido un mejor creyente si tan solo el pastor, ¿verdad?, hubiera estado más cerca de mí. No. Él hizo una invitación. ¿Quién quiere tomar la decisión, dice Jesús, de abrir la puerta de su corazón, no para salvación, sino para comunión, para que estemos juntos? Y si tú estás dispuesto a levantarte, a vencer todo lo que implica levantarte, tomar la decisión de dar un paso adelante, aunque nadie lo ve, entonces tú vas a recibir el honor de sentarte conmigo en mi trono. En aquellos entonces, hermanos, los tronos de los reyes eran especies de divanes grandes, anchos. Imagínate que el rey de aquel tiempo te llama y te dice: oye, pasa aquí conmigo. Rey, ¿cómo puedo acercarme con usted o contigo? Pásate, siéntate. Y no pide que te acerques a una silla, ni se acomoda y se ve. Siéntate conmigo. Qué grande honor, ¿no es cierto? Jesús dice: le voy a permitir que se siente conmigo. Hermanos, Jesucristo venció la tentación. Él dice: yo he vencido. Él venció la tentación. Él venció el ofrecimiento de enriquecerse en este mundo. Él venció la férrea oposición de sus enemigos. Él venció el ofrecimiento de evitar la cruz. Él venció la muerte por él. Él venció muchas cosas. ¿Y sabes qué espera de ti, de mí, hermano? Que seamos vencedores también. Que seamos vencedores en Cristo. La invitación es para todos los que tienen la capacidad de oír. Antes de concluir la predicación de esta tarde, hermanos, quiero plantear una pregunta. ¿Quiénes de los que estamos aquí tendremos el valor de ser ese vencedor, de dar ese paso adelante, aunque nadie lo vea? ¿Cuántos de los que estamos aquí, que creemos ver, estamos ciegos? ¿Cuántos de los que estamos aquí, que creemos saber, somos ignorantes? ¿Cuántos de los que estamos aquí, que creemos tener, somos miserables? ¿Cuántos de los que estamos aquí, que creemos que porque los demás nos dicen Dios te bendice o Dios te bendiga? Es cierto, cuando el Señor dice que Dios lo bendiga, si yo estoy a punto de montarlo en mi boca. Lo correcto es decir Dios te bendiga. Dios quiere bendecirnos. La gracia de Cristo está ahí para ti y para mí. La gracia de Cristo está para ti y para mí.
Aún nos ruega y nos dice: ya me dejaste fuera, pero yo quiero estar contigo. Eso, hermanos, es amor. El Señor nos ama. Yo quiero que hoy tú te vayas a tu casa pensando en una cosa, hermanos: Dios te ama. A pesar de cómo somos. Si tú eres un creyente fiel, gloria al Señor por ti. Sigue adelante. Pero si no, no vayamos a estar equivocados como los saduceos. Conclusión, hermanos: la vida cristiana nunca debe de ser una vida mediocre, es decir, en la que nos quedamos a la mitad. Jesucristo exige una cosa, no dos, no tres, no cinco. Jesucristo exige solamente una cosa: santidad. ¿Qué es, hermanos, el libro de Apocalipsis? Apocalipsis es una exhortación para no descuidar nuestra vida cristiana, lo cual puede convertirnos en cristianos repulsivos ante los ojos de Dios. Oremos. Padre Santo, vamos delante de tu presencia, Señor, en esta